Amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos con ustedes en su programa Diálogos, como todos los martes, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y que lo que busca es promover, estimular la reflexión crítica de determinados temas vinculados a pueblos originarios o pueblos indígenas, interculturalidad, descolonización. Esa es la idea, con el fin de que en un futuro no muy lejano podamos establecer un diálogo intercultural en nuestro país, diálogo que reclama la nación, ¿no? Un diálogo en el cual las diferentes matrices culturales, las diferentes tradiciones culturales se encuentren y bueno, dialoguen de igual a igual, no con las diferencias que suele haber todavía en nuestro medio, ¿no? Esa diferencia entre una cultura dominante y una cultura que se somete a la cultura dominante. Y bueno, y más o menos vinculado a esa preocupación general, central de IDECA, vamos a desarrollar el tema del día de hoy. El tema que hemos pensado para ustedes es el de la autoidentificación en los censos del año 2017. Ha habido pues un conjunto de preguntas vinculadas a precisamente la identificación o autoidentificación y cuyos resultados están en boca de todos porque han sido bastante interesantes, bastante esclarecedores, dicen mucho estos resultados y de eso vamos a conversar el día de hoy. Y los dos espacios que siempre solemos dividir en dos bloques, pero va a haber dos bloques, pero el tema va a ser el mismo, el de la autoidentificación en los censos 2017. Para eso hemos invitado a la directora del INEI Puno, Danisa Chávez, para que conversar un poco de estos resultados que tenemos en mano y que gradualmente ya están entrando ya en el dominio de la opinión pública, en los medios de comunicación, en las autoridades, un poco para establecer también futuras políticas públicas, políticas sociales. Así es que damos la cordial bienvenida a Danisa Chávez, directora del INEI Puno. Danisa, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, los resultados, bueno, en primer lugar, esta pregunta de la autoidentificación generó al inicio cierta expectativa, ¿no? De la forma en la que estuvo planteada, la forma en la que estuvo diseñada. Bueno, y finalmente ya tenemos estos resultados. Quizás comenzar con la parte más general. ¿Qué nos dice el resultado final del censo 2017 con respecto a esta pregunta particular de la autoidentificación étnica? Bueno, para esta pregunta de autoidentificación, como bien lo has dicho, fue dirigida a la población de 12 años y más de edad, ¿no? El objetivo principal de esta pregunta es poder visibilizar a sectores que en alguna medida han estado no tanto ocultos, pero quizás un poco marginados, en el sentido de que no eran reconocidos como pueblos originarios o como ellos esperaban, ¿no? Y además también y principalmente para poder generar políticas diferenciadas para estos sectores de población y ver la forma de llegar especialmente con los servicios básicos para, de alguna forma, y también a través de estas políticas públicas poder llegar en forma focalizada a estos espacios donde se encuentra esta población, ¿no? Ese ha sido el objetivo principal y que también ha ayudado bastante el interés por parte de organizaciones que trabajan en este tema y que para ello ya desde el año 2013 se conformó el Comité Interinstitucional sobre Estadísticas de Etnicidad. Si bien es cierto, lo presidía el subjefe del INEI, estaba conformado por representantes tanto de la parte académica, por ejemplo, la Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico, del sector privado estaba GRADE,
Y entre otros estaban las organizaciones, ¿no? Había el ONIA-MIAP, creo que es, sí, la Organización Nacional de Mujeres Aymaras, las mujeres indígenas, amazónicas, ¿no? Y también de las mujeres, hay una organización de la mujer negra. Era todo un conjunto de organizaciones que han conformado este comité, ¿no? En el año 2015 comenzaron ya a trabajar, saliendo a campo. Claro, eso significa que, digamos, había un antecedente bastante fuerte, ¿no? Así es. No es un planteamiento que salió y... que se le ocurre, digamos, al INEI, ¿no? No necesariamente. Ha habido condiciones fuertes. Así es, para poder llevar adelante. Y fue un brazo derecho el Ministerio de Cultura, ¿no? No podemos dejar de lado, porque en la parte de la difusión su apoyo ha sido valiosísimo, porque a través del ministerio auspiciaba los diferentes talleres para poder salir en todo el espacio a nivel nacional que se ha podido hacer. La divulgación de cartillas, también videos, en todos los espacios publicitarios se ha tratado el tema de difusión de tal manera de generar conciencia en la población y que ellos se autoidentifiquen. Si bien es cierto, no ha sido una pregunta objetiva, estaríamos hablando más bien de subjetiva, pero se quería conocer la percepción de la población, cómo es que se sentía de acuerdo a sus costumbres o a sus antepasados, ¿no? Así es. Y bueno, en realidad esta pregunta, como bien dices, ¿no? Ha habido condiciones que han empujado para que se plantee esta interrogante, ¿no? Pero bueno, seguramente vamos a hablar ahorita de los datos en sí, pero te invito a que veamos un video que ha preparado el equipo de producción precisamente sobre los resultados generales de los censos y podemos apreciar, ¿no? Este video que va inmediatamente para ustedes. En el cual salen un poco los resultados generales, ¿no? de todo el país, esa tendencia que se mantiene muy fuerte de la costa, ¿no? Cerca del 58% de la población habita en la costa. Así es. Pero vamos al caso de Puno, y ahora sí entrando a ver los números, y precisamente con la respuesta de la autoidentificación. ¿Qué es lo que hemos tenido? ¿Cuál es el resultado? Bueno, sobre el tema de autoidentificación o de etnicidad, de una población de 944.000 personas mayores de 12 años de edad, el 57% se ha autoidentificado como quechua, ¿no? El 57%. El 34% como aymara, ¿no? Y aquí sí surge un sector de población que llega al 5,5% que se autoidentifica como mestizo, ¿no? Las otras alternativas están alrededor o cerca al 1%, no llega ahí. Y lo interesante también es de que solamente algo más del 2%, bueno, no ha sabido autoidentificarse o simplemente no ha respondido, ¿no? Ello contra todo lo que se venía manejando antes de que se lleve adelante los censos, decían que no iba a tener éxito esta pregunta porque la población no estaba preparada, que no lo entendía. Habían también investigadores que manejaban el concepto de que
desde la parte biológica debería de haberse formulado la pregunta, en otros sentidos decían también desde la parte territorial, ¿no? Pero, como le digo, esta pregunta fue ya determinada por este comité consultivo, y cuando se hicieron los 2 censos pilotos, se tuvo que mantener porque esa fue la decisión del comité, se respetó. Aparte que es la primera vez, ¿no? Exactamente. O sea, tampoco vamos a pensar que se cristaliza ahí la pregunta perfecta, ¿no? Supongo que con el correr de los censos debe de ser mejorado, va a ser más especialmente el afinado. fraseo, ¿no? El sentido de la pregunta, claro, para que pueda ser entendido. Pero de alguna manera la pregunta era por las tradiciones, las costumbres, un poco la parte cultural, o por los ancestros, ¿no? También. ¿No? Entonces, de alguna manera cerraba esas dos espacios, pero claro, quizá en el futuro se podría hacer una separación, ¿no?, de esos dos elementos. Cierto, ¿no? Y para ello también hubo un seminario internacional que lo realizaron en Perú, y donde han participado Ecuador, Bolivia, Colombia, otros países donde ya han venido trabajando también sobre el tema, ¿no? Algunos con diferente corte, con diferente enfoque, pero igual, y hay que rescatarlo, que se busca visibilizar a nuestros pueblos originarios, ¿no? Porque ellos también merecen tener un tratamiento de tal forma de que puedan ser incorporados a la sociedad en las mismas condiciones que se da con el resto de nuestra población. Así es. Una de las cosas que siempre se ha estado manejando es de que la respuesta de la región de Puno es una respuesta particularmente singular en relación a otras regiones, ¿no? Porque estamos hablando de un 57 más 90%. Más, bueno, 91%, más del 90% de la población de un departamento, o lo que ahora se llama de una región, que se autoidentifica como originario. Exactamente, sí. Y eso nos debe llenar de orgullo, porque finalmente al margen de toda la discriminación que se haya podido dar, prevalece, ¿no?, nuestra autenticidad y cómo es que nosotros nos identificamos, ¿no? Eso es. Y sí ha sido una sorpresa también que solamente el 5,5% Claro, por ejemplo, los que se consideran mestizos, ¿no? O sea, estamos hablando de un 5%, ¿no? Cosa que varía en regiones de la costa. Sí, y sí, porque se esperaba que hubiera habido un mayor porcentaje de población afroperuana descendiente, ¿no? Pero no es tan significativo. Por ejemplo, en Ica está por debajo de lo que se encuentra esta población en Tumbes, ¿no? Que nosotros pensábamos que en Ica iba a ser un bolsón fuerte de este sector de población. Aparte que está un poco muy ligado a este proceso de discriminación y de racismo, ¿no? Claro, también los investigadores han estudiado este tema de que la persona un poco que evita manifestar que tiene un origen o unas costumbres, en este caso afrodescendientes, por poner el caso. Cosa diferente que es en Puno, ¿no? En Puno la población es orgullosa de ser originaria, ¿no? Así es. Pero en otros sectores, incluso cuando se migra a ciudades de la costa, eso va variando, ¿no? O sea, digamos, la modernización, la modernidad hace que las personas no estén tan auténticamente seguras. De su orgullo, de identidad. De su origen. Sí. Sí, ciertamente, pero también hemos encontrado, por ejemplo, en lo que es el idioma el aymara, hay un buen sector de población en Arequipa que se ha autoidentificado como aymara, ¿no? O sea que, bueno, en quechua, mientras no tengamos la información del lugar de residencia y de nacimiento, no podemos hacerlo porque el idioma quechua es en todo el país y hay diferentes tipos de quechua, ¿no? Pero está englobado en uno solo, pero en el caso de aymara es originario de nuestro departamento y se encuentra, y también en Tacna, ¿no? También un buen sector de población. Claro, justo eso te iba a preguntar, o sea, Arequipa, Tacna, Cusco es donde migra, y Lima también, Lima, son los tres departamentos donde la población aymara tiene mayor tendencia a migrar. Obviamente que quechua también, ¿no?
Claro, aparte que como que eso también se manifiesta en actividades económicas que desarrolla la población, ¿no? Precisamente en el caso de que mencionas de Tacna, de Arequipa, de Lima, de ¿no? Lima. Bueno, lo cierto es de que tenemos esos resultados que son interesantes y bueno, hay una cosa que tú decías muy importante al principio, que esta pregunta tenía la finalidad de identificar este sector de la población que por razones históricas o por razones culturales o de discriminación ha estado pues excluida del desarrollo nacional, ¿no? Pero uno puede pensar ahora, pues si estamos hablando de que la región tiene un 91% de la población que se autoidentifica como originaria, eso implica políticas públicas bastante diferentes a otras regiones. Debería, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador ya existe en salud, en el tema de salud, ¿no? Todas las personas que van a sacar su ficha o que se van a inscribir o van a ser atendidos, lo primero que les hacen es llenar la ficha y dentro de los datos está cómo es que se autoidentifica también, ¿no? O sea, ya ellos han avanzado algo más en el tema y se espera que nuestro país igualmente tenga que hacer y que cuando se vayan a acceder a algún servicio de salud, especialmente las mujeres, bueno, lo hagan en el entorno tradicional, cultural, como deberían de ser atendidos, por ejemplo, para los partos, ¿no? O sea, eso es lo que se busca, rescatar, ¿no? Rescatar esas costumbres, que se mantenga y que nuestra población también se sienta cómoda, ¿no? No se le esté imponiendo otros estilos de vida donde ellos, si bien es cierto, puede ser con una mejor atención, pero que no se sienten bien, que no se sienten cómodos. Pero con ese resultado de por encima del 90%, eso implica una política pública de carácter diferenciada o intercultural, pero de manera ya un poco más generalizada. O sea, no solamente estaríamos hablando, digamos, se me ocurre, ¿no? Un 60% de población que se autoidentifica como originaria, bueno, estamos hablando de la mitad y un poco más. Pero cuando estamos por encima del 90%, eso implica que en realidad con casi la totalidad de la población estaríamos hablando de políticas diferenciadas en el terreno productivo, en el terreno de salud, educación, cultura. Y hasta en el tema de justicia, ¿no? Que ya también se ha avanzado Claro, con eso del pluralismo jurídico. Así ya deberíamos estar viendo en nuestro departamento. Sí, bueno, en realidad pues eso tiene que ser así, ¿no? Y cuando tú mencionas que en otras regiones hay esa presencia puneña marcada, en el caso de lo aymara, que está más identificable, eso también implicaría que en esas otras regiones debería haber esa política pública diferenciada. Todo depende, y lo bueno que tiene un censo es que se tiene la información de nivel de desagregación hasta centro poblado, ¿no? Y donde haya estos sectores de población aglutinados, entonces dentro de estos espacios territoriales es fácil llegar e implementar ese tipo de políticas, ¿no? Pero si vamos a encontrar que, por ejemplo, en Arequipa, que haya unos 60.000 aymaras, ¿no? Por decir, pero ellos están pues unos 3.000 en un distrito, 2.000 en otro, entonces ya es un poco más difícil poder llegar en la atención a esta población, pero en el caso de nuestro departamento de Puno sí se hace necesario, ¿no? Entonces la focalización va a ser mucho mejor y el impacto de estas políticas se va a poder también visibilizar a corto plazo. Y un poco regresando a los datos, estamos hablando, claro, de este 91% o más de autoidentificación originaria. ¿Algunos datos particulares con respecto a algunas provincias, algunos detalles singulares que podríamos mencionar? Por ejemplo, en lo que es el idioma quechua, por encima del 90% de su población se encuentran en las provincias de Azángaro, de Lampa, de Melgar principalmente, ¿no? Y en la zona de Aymara encontramos en Moo, Yunguyo, el Collao, ¿no? O sea, son provincias que entre el 90 y 95% de su población se ha autoidentificado como tal, ¿no? Lo que también vale la pena o merece comentar es de que
Cuando nosotros preguntamos sobre su lengua materna, aprendí en su niñez, que es con población mayor de 5 años, encontramos de que sí, ahí el 28% de nuestra población, su primer idioma que habló fue el castellano, ¿no? El 42% fue el quechua y el 27% el aymara, ¿no? Y eso también va directamente relacionado a lo que percibe el padre, la madre, que si sus hijos hablan su idioma nativo en alguna forma van a sufrir discriminación, ¿no? Entonces prefieren de que hablen el castellano, pero cuando vemos la autoidentificación no es tan así, ¿no? La misma población se autoidentifica en forma más, yo diría, no tanto subjetivo, sino viendo sus costumbres, sus antepasados, sus orígenes, ¿no? Su cultura misma, ya eso cambia, ¿no? Y ahí es que tenemos ese 91% entre quechuas y aymaras. Claro, porque habría que diferenciar esas dos preguntas, ¿no? Una Así es por la autoidentificación, o sea, por las costumbres o por mis ancestros, cómo me considero yo, ¿no? Y estamos hablando que más del 90% en quechua y aymara. Pero la otra pregunta es estrictamente del idioma. Así es. Y en el caso del idioma es 70%. Claro, tenemos sí, pues. Sumando el 42 más el 27 son 69%. 69 y pico más, de ser como 70, digamos, ¿no? Pero estamos hablando del idioma aprendido como lengua digamos materna. Así es. Bueno, en realidad son resultados bastante singulares, ¿no? Que confirman ese carácter fuertemente identitario, cultural que tiene la región, ¿no? Inclusive a diferencia del Cusco, ¿no? Sí. Que tiene un fuerte, que tiene un componente, digamos, castellano, castizo, marcado, ¿no? En Puno sí es fuerte esto. ¿En qué otras regiones del Perú se nota esta presencia en Apurímac, claro, en Ayacucho, en Huancavelica, sí, el idioma quechua. Claro. ¿No? Prevalece significativamente por encima del 70%, y en el caso de Apurímac del 80 y más por ciento, ¿no? Ya. Pero se trata, claro, siempre se habla de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, ¿no? Son también departamentos, regiones con altos niveles también de exclusión, ¿no? Eso marca, sí, efectivamente, tanto en educación, en el acceso a los servicios, se nota la diferencia. En algunos departamentos es más significativa la diferencia que en otros, ¿no? Pero en nuestro caso, en nuestro departamento de Puno, cuando vemos el comportamiento, por ejemplo, de lo que es el acceso a la educación, ¿no? Si bien es cierto, todavía tenemos un 9,5% de población que se encuentra con nivel educativo alcanzado mayores de 15 años, del 9,5%, ¿no? Frente a otros departamentos que tienen entre el 3 y 5%, ¿no? Pero sí, también podemos observar que con el nivel secundaria y superior está mejorando, ¿no? Está mejorando el volumen o la magnitud de población que ya ha alcanzado este nivel de estudio, pero frente a los otros departamentos todavía no logra, o a nivel nacional, comparando con el indicador a nivel nacional, no alcanza esos niveles. Claro. Bueno, esperemos que estos resultados tan notoriamente contundentes, ¿no? Se traduzcan en una política pública, en los diferentes ámbitos de la política pública, diferenciada, que realmente respete con inclusión y que respete, ¿no? la cultura de la población, ¿no? Porque estamos habituados a que la política pública estatal impone sus propios parámetros, impone sus propios códigos, impone su propio concepto de Estado, de nación, de gobierno, y no toma en cuenta la matriz cultural originaria, ¿no? Esperemos que esos resultados hagan dar cuenta a nuestros operadores políticos, a nuestras autoridades, de lo que tú dijiste en un momento, eso de preguntar.
¿no? Claro, le pusiste el ejemplo del parto, el ejemplo de la salud, pero se puede hacer extensivo para los campos también, ¿no? Por supuesto. Pues, ¿no? O sea, tomar en cuenta la matriz cultural de la población para cualquier tipo de política pública y cualquier tipo de intervención estatal. Cierto, ¿no? Ya se convierte en un deber de parte del Estado de brindar esa atención a este sector de población vulnerable en el sentido de que no está siendo atendido como ellos esperan, ¿no? Entonces, este deber con estas cifras, y eso es lo que el objetivo principal del censo que realiza en todos los países, los institutos de estadística, ¿no? Brindar el instrumento para que el Estado, las instituciones, hasta el sector privado, puedan tomar decisiones acorde a las características de esa población y las necesidades que tiene esa población, que se visibiliza con variables estructurales, que es lo que muestra el censo de población y vivienda en este caso. Así es. Bueno, esperemos que eso suceda. Estaremos atentos a que la política pública cumpla precisamente este cometido. Muchas gracias, Danisa, por tu presencia. En realidad hemos tenido esta visión de los resultados del censo en nuestra región y particularmente nuestra inquietud sobre la autoidentificación en estos censos de 2017. Muchas gracias, Danisa. Gracias a ti. Bien, como hemos visto, estamos con los datos del censo. Datos que, bueno, lo volvemos a repetir, deben servir para esta política pública diferenciada, esta política pública que tome en cuenta la matriz cultural, tome en cuenta las necesidades, las características de la población. Es increíble, pero estamos por cumplir nuestro bicentenario y estamos hablando de algo que debió hablarse hace muchísimas décadas, ¿no? Pero bueno, ese es el proceso histórico que ha sufrido nuestro país, que en algunas cosas nos hemos demorado, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, hay que darle la lucha y buscar esta política cultural que tome en cuenta la dimensión estrictamente cultural de la población. Bien, hacemos una pausa comercial y luego de la pausa comercial estaremos con el defensor del pueblo de Puno, Jacinto Ticona Huamán, para seguir conversando de la autoidentificación, pero ya desde otra perspectiva, básicamente vinculada a lo que son derechos, de lo que son cumplimiento de determinadas obligaciones que el Estado tiene para con la sociedad. Pausa y retornamos. Bien, regresamos con ustedes y como estamos diciendo, estamos hablando del tema de la autoidentificación en los censos del año 2017. Y bueno, y nuestros dos bloques van a ser sobre ese tema. Ahora vamos a conversar con el defensor del pueblo de Puno, Jacinto Ticona Huamán, para un poco charlar de las implicancias que tendría esos resultados tan sugerentes, tan llamativos que tenemos de la autoidentificación étnica en nuestra región. Jacinto, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarnos y muy gustosos de compartir nuevamente de televisión de Línea 11, en Canal 11 de nuestra... En Diálogos, estamos en el programa Diálogos. Jacinto, conversando con Danisa Chávez, esos resultados, ¿no? Estamos hablando de un 91% de población que se autoidentifica como quechua o aymara, 57% quechua, 34% aymara, y en el caso de la lengua materna, un 69% de la población refiere que su lengua materna es el quechua, 42%, o el aymara, 27%. Desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo y un poco en base a su perspectiva, las funciones que ustedes cumplen, ¿qué tipo de reflexión o qué tipo de análisis ustedes hacen de estos resultados? En principio hay que saludar al INEI que por primera vez en el Perú ha, si se quiere, avanzado en identificar con mayor detalle, ha visibilizado con mejor criterio la identidad de las personas, al menos en el mundo andino y en el mundo amazónico, ¿no? Que es las regiones donde hay mayor presencia de poblaciones indígenas, poblaciones originarias. De hecho, es un avance, reitero, hay que seguir profundizando el tema, tal vez en el siguiente censo se pueda seguir visualizando mucho más,
pero esto ya es un gran avance, refleja datos que realmente necesitábamos saber cuántos somos, quiénes somos. Y en la región, como bien lo ha señalado la jefa del INEI, estamos alrededor del 90-91%, donde la población puneña se autoidentifica o como quechua hablante o aymara hablante. Sin embargo, revisábamos los datos conforme estábamos presenciando la entrevista. Es curioso, a nivel de la región Puno, del gobierno regional, para el siguiente periodo se han incrementado 3 miembros de la cuota indígena, ¿no? Cuando debería ser en realidad al revés, es decir, debería haber, tal vez siendo esto el panorama, la realidad, debería más bien pensarse en una cuota mestiza, por decirlo así, que debe ser la excepción. La regla general debe ser que nosotros en la región Puno tenemos en realidad ya la representación indígena, sea quechua hablante o aymara hablante. Ponía un claro ejemplo, por ejemplo, de Mo, tenemos ahí electo un consejero, por todos conocidos, se autoidentifica, es un aymara hablante. Y de lo que señalaba Maritza, de los datos que señalaba, me llamó la atención, por ejemplo, cómo en Lampa solamente tenemos un representante y no hay representante quechua hablante, pese a que en Lampa y en Melgar, como señaló, alrededor del 90% de la población encuestada se ha autoidentificado como quechua hablante. Entonces creo que hay, a nivel de política pública, a nivel de elecciones, hay que mirar todavía estas situaciones, estas realidades, para ir incorporando en términos de ejercicio pleno de derechos de estos pueblos que merecen ser representados conforme están reflejando los datos estadísticos, pero todavía no vemos, como los 2 ejemplos que estoy poniendo en Lampa y Melgar, esta representatividad. Lo que tú dices es algo bastante interesante, porque estaríamos hablando, en el caso de la representación, el famoso tema de la representación indígena, que más bien se mantendría en algunos lugares como la AMPA, como Melgar. Y Melgar, ¿no? Estaríamos hablando de que, pese a que la población es fundamentalmente originaria, así es, todavía hay una capa señorial mestiza que asume el poder político. En el fondo, cuando debería ser al revés. Una minoría, no dicho de otra manera, sí. Una minoría mestiza maneja el poder cuando contradictoriamente la mayoría es originaria. Exacto. Entonces ahí yo creo que tiene que seguir la reforma electoral, tiene que ir mirando también estos aspectos al interior de las regiones, ¿no? De hecho, se habla de una reforma a nivel del sistema electoral nacional. Ciertamente necesitamos seguir reformando, seguir mejorando para el pleno ejercicio de derechos políticos, pero también necesitamos en las regiones dar esta mirada. Yo pienso que, por ejemplo, ahora a los consejeros, representantes de la cuota indígena, deberían tener un rol más protagónico. No se ha evidenciado, al menos en este último periodo que ya está feniciendo, está concluyendo, no hemos evidenciado cuál es el plus, por decirlo así, de estos consejeros indígenas originarios. O sea, por ejemplo, una propuesta de una ordenanza, digamos, de reivindicación cultural, no sé, alguna situación que pueda haber enaltecido, resaltado el aspecto cultural de la región, a salvo que desconozca, y me disculpen si es que estoy pecando, digamos, por desconocimiento, pero que yo sepa no hay avance de ese tipo. Entonces tal vez el desafío, el reto para el nuevo Consejo Regional, que tiene más componentes, ya no tiene 3 cuotas, ya no tiene 3 representantes en la cuota indígena, sino son 6, bueno, de acuerdo a ley, ¿no? Porque son ahora 19, entonces estos 6 consejeros, ¿no le parece que deberían tener un rol protagónico en este siguiente periodo? A mí me parece que sí. O sea, no solo son más consejeros, sino creo que es hora ya de levantar la bandera de la identidad con acciones mucho más concretas. Y ellos, en el escenario, en el espacio público, tienen toda la posibilidad de plantear ordenanzas, reformas, gestión de tipo intercultural, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden ellos contribuir, digamos, de cara a lo que nos ha graficado en la región Puno, que somos al 90% autoidentificándonos como quechua hablantes o aymara hablantes.
Claro, eso es lo que tú dices, es muy interesante porque estaríamos solo ante representantes de la cuota indígena que solamente por un asunto de representación, de cubrir el espacio, han sido convocados y han sido electos. Pero no hay, digamos, detrás de estos representantes una política. Exacto. Ser una visión. Claro, una visión y ejercer una política verdaderamente en función a la identidad. Yo diría, hasta me atrevería a decir un plan de acción, con un enfoque intercultural, por ejemplo, proponer políticas públicas en ese marco. Ese va a ser su rol. Claro, ellos serían los llamados a hacerlo. Claro, ¿cómo tú propones políticas públicas? ¿Cómo visibilizas políticas públicas? Es una de las herramientas o mecanismos, son las normas, ¿no? A nivel del país, vía normas, decretos supremos, decretos de urgencia, se implementan políticas públicas. Lo mismo debe pasar en realidad en las regiones. Pero ¿quién debería estar promoviendo ese tipo de políticas públicas? Estos consejeros, representantes de la cuota indígena. Pero espero, por eso me parece importante que hayan abordado esta temática y espero contribuir a ese tipo de reflexión y hacer una invocación, en todo caso, a los consejeros, representantes de la cuota indígena, tengan un rol protagónico, formulen propuestas de políticas públicas desde ese enfoque intercultural que es su rol, creo, de la representatividad que tienen. Claro, porque resulta que, digamos, un poco ubicándonos en lo que es el movimiento indígena latinoamericano, el movimiento indígena latinoamericano tiene una agenda indígena, ¿no? Ahí está. ¿No? Y se supone que eso, tal como tú lo perfilas, si tenemos un conjunto de representantes que cubren el espacio de la cuota indígena, a ellos se les debería exigir cuál es su agenda. Exacto. No sé si la palabra, a algunos no les gusta la palabra agenda indígena, puede ser agenda originaria, agenda intercultural, pero ellos son los llamados a tener una agenda. Así es. Más aún cuando tenemos, como tú muy bien indicas, un bolsón poblacional tremendamente mayoritario. Para trabajar. Claro, es como tener todas las condiciones Lógico. Demográficas, culturales, pero no hacer nada. Y de hecho van a tener el respaldo, sí, porque esa es la población al quien están representando y es la población que también ahora tiene expectativas. Ojo, cuando hemos elegido al nuevo gobernador regional, a su vicegobernador y a los consejeros, hay toda una expectativa para el pueblo de Puno. Cada cambio de gobierno siempre trae una expectativa mayor, ¿no? Es decir, se puede hacer algo más de lo que no se pudo hacer. Entonces, reitero, yo creo que con mayor razón, incluso pensando al bicentenario, creo que hay que, en todo caso, también contribuir, apoyarlo a estos consejeros. Nosotros estamos pensando convocarlos a una reunión específicamente con ellos, para abordar esta temática. Tal vez podemos coincidir con IRECA y otras instituciones vinculadas al tema intercultural, de modo que podamos ir proponiendo, trabajando, incluso me atrevería a decir en Puno, ¿por qué no creamos una mesa técnica de trabajo para abordar estos temas? No hay, creo que se intentó hace algunos años atrás, pero quedó ahí. Entonces, creo que el tiempo es propicio, el escenario también, y ahora con toda la coyuntura que estamos viviendo, también hay que ir planteando, digamos, por ese lado, alternativas, soluciones a nivel, digamos, de desarrollo en nuestra región propiamente, ¿no? Claro, en realidad tienes mucha razón esto de la mesa técnica, porque se supone que, un poco regresando a los resultados, ¿no? O sea, viendo los resultados no electorales, demográficos, tenemos un conjunto demográfico marcadamente con una autoidentificación originaria, indígena, pero no hay de contraste una política que sea a la altura de eso, ¿no? O sea, no se desarrolla política pública regional a la altura de las características de la población. Por ejemplo, ¿cómo abordar el tema de género, pero con un enfoque intercultural? Es rico el debate. Y no solo género. No solo género, lo pongo un ejemplo. Claro, solo poniendo el ejemplo. Ya, el tema justicia, el tema de acceso a la justicia, el tema de acceso a la salud, a la educación. Entonces, hay una infinidad de temas, se abre todo un abanico, pero lo que falta es, creo, en mi opinión, compromiso y también experticia para ir, digamos, trabajando. Pero aprovechemos en todo caso a los 6 consejeros que tenemos en la región Puno.
Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguir conversando sobre esto. La idea esta de una mesa temática, una mesa apropiada a ese tema sería creo la salida. Pero bueno, vamos a seguir conversando, pero primero hacemos una pausa y retornamos. Bien, estamos conversando en este día de hoy sobre la autoidentificación étnica, etnocultural en el censo del año 2017 y bueno, en este segundo bloque conversando con Jacinto Ticona, defensor del pueblo de Puno, y bueno, lo que me llamó la atención de su última intervención y que debería ser un compromiso, Jacinto, ¿podríamos hablar de una mesa técnica, instaurar, levantar una mesa técnica con enfoque intercultural? Sí, yo creo que hay condiciones en la región Puno. Tenemos, tenemos la Universidad Nacional Altiplano, por poner un ejemplo, si no son las otras universidades también, que tiene la carrera de antropología, que podría formar parte en esta mesa. Tenemos el Colegio de Antropólogos, tenemos ONGs como IDECA, la Defensoría, incluso incorporemos a representantes de pueblos aymaras, de la nación aymara y la nación quechua. Conversemos, ¿no?, a espaldas de ellos, con ellos. Organizaciones también, ¿no? Con ellos, exacto. Entonces, que formen parte de esta mesa, ellos sean en realidad el centro del debate. Y ahí, obviamente, tendrían que estar casi con carácter obligatorio los 6 consejeros representantes de la cuota nativa, bueno, así lo llama la ley, ¿no?, cuota indígena. Entonces, pues, podemos ahí empezar a debatir distintas temáticas, pero sin perder de vista que el enfoque tiene que ser intercultural. Puede salir propuestas de políticas públicas, la podemos alcanzar al gobernador regional, y creo que el gobernador regional, con la postura que al menos lo conocemos, creo que lo puede acoger. Y entonces parece las condiciones están dadas, pero empecemos, arranquemos a trabajar eso desde el próximo año. Se supone, pues, porque la gran elección, no mayoritaria, pero sí en buena proporción que ha tenido Walter Adubiri, es precisamente una población que se identifica como originaria y que reivindica la identidad etnocultural, ¿no?, de nuestra región. Entonces, hablar de una mesa técnica con enfoque intercultural para ver el gran abanico de temática, ¿no?, porque puede ser salud, justicia, educación, el área productiva, en fin. Por ejemplo, en Puno, en el periodo del doctor Mauricio Rodríguez se avanzó un plan de igualdad de oportunidades, ¿no?, igualdad de género. Sí. Pero esto que se frustró, no avanzamos mucho con la actual gestión y, por ejemplo, este puede ser un tema a retomar, pero desde ese enfoque. Y, ¿por qué no la región Puno aprobar un plan regional de igualdad de género, igualdad de oportunidades, pero desde el enfoque intercultural? Ese puede ser el plus. Nadie lo ha trabajado y podríamos hacerlo. Mencionas tú que podría esta mesa técnica con enfoque intercultural, claro, podría producir política pública regional. De hecho. Pero yo tengo la impresión de que por las características de nuestra región y por las características históricas, sociales y culturales, podría también proponer política pública nacional. ¿Por qué no? Por ejemplo, cuando se hablaba en el aspecto educativo, cuando se empezó a trabajar el plan curricular, Puno lideró en el periodo del doctor Mauricio Rodríguez, recuerdo, en plantear una propuesta de ese tipo, y otras regiones acogieron, incluso el mismo ministerio. Bueno, quedó ahí, no se avanzó mucho, pero la idea surgió de aquí. Entonces, ¿por qué esperar siempre que desde la capital, en Lima, podamos, digamos, esperar acciones grandes, políticas nacionales? Podría surgir desde acá, podrían ser aportes que pueden alimentar también a iniciativas desde lo nacional que se viene pensando a nivel de ministerios. Pero lo que sí no hay que es, digamos, colisionar, entrar en conflicto, digamos, con otras entidades, otros entes, otros sectores, otras instancias, sino hay que empezar a dialogar, a interactuar, entendiéndonos, digamos, distintas miradas, distintas visiones. Y ahí la visión intercultural justamente que se puede trabajar en Puno puede ser, creo, rico como aporte a nivel nacional. Y más aún ahora me estoy poniendo un poco a recordar que el Ministerio de Cultura
a nivel central, tiene un lineamiento de políticas culturales con enfoque intercultural, pero que está enunciado de manera, eso solo en el terreno enunciativo, ¿no? O sea, solo está dicho, pero no está plasmado. Ahora, a nivel de gestión pública, hay que plasmarlo esto que dices porque no hay gestión hoy, hablar de gestión pública hoy en día que no tenga enfoque intercultural estaría desfasado. Así es. O sea, de todas maneras, tiene que incorporar toda gestión pública un enfoque intercultural, un tratamiento de los problemas desde ese enfoque. Inclusión, participación, ejercicio de derechos, pero todo desde ese enfoque. Entonces, eso hay que desarrollar, eso falta desarrollar. En Puno, varios candidatos se han abanderado, que eran representantes de quechua hablantes, ¿no? Aymara hablantes, etcétera, de estos pueblos originarios, que no está mal, ¿no? Pero digamos, en términos reales, concretos, objetivos, no hemos visto mayores avances a nivel de políticas públicas a nivel de la región. Entonces, reitero, creo que está el desafío para los nuevos consejeros, digo porque ellos son los actores protagonistas en el espacio público a nivel del gobierno regional. Ellos deben ser como una especie de un puente, el canal a través del cual todas las demandas, ¿no? propuestas que puedan ir surgiendo en otros espacios comunitarios o estos espacios de redes, de colectivos, sean estos los consejeros que puedan ir canalizando, proponiendo, haciendo que eso encarne vía una ordenanza, un acuerdo regional, yo qué sé, pero por ahí me parece que va la idea. Claro, porque como tú muy bien indicabas, ¿no? ha habido desde que se instauran los gobiernos regionales, con las primeras elecciones para gobernador regional, cuando se elige incluso a David Jiménez Ardón, se levantan las banderas de la identidad quechua, aymara, pero solo a nivel retórico, a nivel publicitario, propagandístico, pero no en lo que estamos hablando de ese nivel profundo, que verdaderamente sea política de reconocimiento, política pública intercultural, no se ha hecho hasta ahora. Sí, por ejemplo, y deberíamos hacerlo, y están las condiciones dadas ahora con este gobierno regional. Lo otro es preguntarnos si hubo alguna consulta, el ejercicio del derecho a la consulta, que es un derecho colectivo de los pueblos originarios. ¿Se ha realizado? ¿El gobierno regional realizó alguna vez permitió el ejercicio de ese derecho? Sí. Entonces, fíjate que como en la región Puno, teniendo población mayoritaria originaria, no se ha generado procesos de consulta, por ejemplo. Entonces, también hay que mirar ese punto. ¿Por qué? ¿Qué faltó? ¿Experticia? ¿Hay miedo? ¿Qué hay? Entonces, es todo un tema. Entonces, esos temas son los que hay que empezar a hablar, porque si no es lírico. El derecho a la consulta está reconocido en el Convenio 169, tenemos una ley en el país aprobada por el Congreso, está reglamentado, pero en la práctica, ¿cómo hacemos que eso se haga realidad? Así es. Bueno, Jacinto, te tomamos tu palabra, implementar esta mesa técnica con enfoque intercultural, más aún cuando creo que están dadas las condiciones con ese nuevo gobierno regional, que bueno, pues pase de lo retórico, de simplemente lo publicitario de la cultura, exacto, a cosas más concretas y efectivas. Sí, en todo caso, concretemos esta reunión desde la Defensoría. Convocaremos en todo caso, pero nuevamente reitero que los protagonistas importantes en esta interacción con el Estado a nivel del gobierno regional van a tener que ser los 6 consejeros regionales representantes de la cuota indígena. Así es, tienen que ponerse a trabajar, pues si son elegidos como cuota indígena, cuota nativa, como está en la ley, deben dar la talla, ¿no? O sea, estar a la altura de la representación, del encargo que la población les ha dado. Muchísimas gracias, Jacinto, por tu presencia. Gracias a usted. Y bueno, hemos, como fruto de la conversación, ha salido por ahí una propuesta, ojalá que se concretice. Bien, vamos a pasar ya a la última parte de nuestro programa. Tenemos un informe que ha preparado el equipo de producción sobre un encuentro de líderes de Cusco y Huacullani, que el pasado 6 de noviembre ha sido un encuentro de fortalecimiento de derechos colectivos entre líderes del Cusco y líderes de la zona de Huacullani. Esta suerte de esta metodología que cada vez se está haciendo muy
utilizada, ¿no? Del intercambio de conocimiento, el intercambio de saberes. Bien por esta actividad del encuentro de líderes de Cusco y Huacullani. Vamos inmediatamente a ver el informe. El pasado martes 6 de noviembre se llevó a cabo el primer encuentro sobre intercambio de experiencias protagonizados por presidentes de las comunidades y parcialidades del distrito de Huacullani y líderes y lideresas de los distritos de Accha, Omacha, Colcha y Huanoquite de la provincia de Paruro, departamento de Cusco. El evento tuvo comienzo con las palabras de bienvenida por parte del presidente de los presidentes de las comunidades del distrito de Huacullani y la posterior presentación de cada uno de los asistentes. Deseamos pues la bienvenida, este intercambio de experiencias, el día de hoy que vamos a tener, sea pues al agrado de cada uno de nosotros. Porque en realidad es diferente de un lugar a otro lugar. Yo creo que bonito va a ser las experiencias que vamos a compartir el día de hoy. Buenos días con todos, primeramente al señor presidente, señor del CDNU y sus compañeros todos, buenos días. Mi nombre es Ramiro Chaparro, soy secretario general de la Federación de Campesinos Huanoquite. Muchas gracias. Bueno, compañeros, muy buenos días. Yo me llamo Roxana Champaquiste, de la comunidad de Molle, distrito de Huanoquite, provincia de Paruro. Se abordó temas como reflexión sobre los derechos colectivos, fortalecimiento colectivo y gestión territorial de los recursos naturales que existen en el territorio comunal. De hecho, la Constitución indica un montón de derechos, y una lista enorme de derechos. Pero otra vez les digo, ¿cuál es el sentido? Sentido común. Nada más, sentido común. Ahora, cada uno de estos derechos hay que saber también más o menos el contenido para saber cuándo los vamos a ejercer, cómo y por qué, y lo mejor, cómo queremos que ustedes ejercen ese derecho. En el papel puede estar escrito. Y el estatuto. Y ahí, por ejemplo, nosotros habíamos planteado, yo por ejemplo, como presidente de ese entonces, yo había planteado las comunidades, los usos, cómo debe ser el uso del agua respectivo al corriente. Pero lamentablemente esas propuestas que hice yo en el estatuto me anularon, me observaron. Entonces, cuando modifiqué el estatuto a su modelo de ellos, sí, eso sí aceptaron ellos. Entonces, en ese punto, también a la ANA nos está haciendo un daño, un perjuicio. Hubo intercambio de experiencias sobre el fortalecimiento de la organización comunitaria, de acuerdo a la realidad y situación actual de los pueblos. En nuestra comunidad se estaba terminando los hichos que dicen, ¿no? Los pastos, los árboles. Y también había una desorganización total en nuestra comunidad, entonces hemos estado organizándonos, hemos hecho llamar a una asamblea, todos, mujeres y varones, también jóvenes, nos hemos puesto de acuerdo de qué manera podemos recuperar esos pastos, de qué manera podemos trabajar y de qué manera también podemos disminuir nuestros animales. Para nosotros como organización se está trabajando y el objetivo es para nosotros representar desde las comunidades. Nuestra iniciativa, claro, es como unos 10 mujeres hemos encabezado para que se lleve el primer congreso. Dentro del primer congreso se ha elegido la comisión organizadora para que se constituya la organización. Entonces se constituye la organización a nivel de la provincia, en los 7 distritos, ¿no? Hay algunos distritos. Hay mucha contaminación de los bolivianos. Ahora los de Ana Ala le da licencia a esos menores informales sin tener consulta a las comunidades. Ese les pasa en el distrito de Pujar. Los presidentes del distrito de Huacullani compartieron también las experiencias que tuvo el aymarazo y la defensa de los recursos naturales. Una empresa transnacional de construcción minera entró prácticamente a explorar. Y sabemos que la exploración ha demorado como 5 años. Entonces a eso, prácticamente nosotros en la parcialidad, la comunidad, de las 3 comunidades que estamos dentro de eso, hacia la empresa, entonces siempre ha sido engaño, ¿no?
ahí ha entrado con engaños. Bueno, ustedes saben de que hay algunos hermanos dirigentes dentro de la comunidad. Existen pues dos cosas, ¿no? Blanco y negro. Las temáticas fueron de gran interés para los asistentes. Hubo una gran participación mediante preguntas y comparaciones con sus realidades. Agua. Hay que sembrar para cosechar. Pero en todas las comunidades estamos sembrando el agua para que tengamos más tarde. Pero acá lo que veo también, acá en comunidad Huacuyani, a veces no están sembrando, ¿no? Lo que veo en los cerros también, con nuestros árboles también podemos hacer respetar la minería. Esto todavía en mi distrito y en nuestra provincia de Paruro no se ve. Todavía no se ve. Todavía persiste el machismo, que todavía las mujeres siempre a un ladito. Y no debería ser así. Creo que en la provincia de Paruro, en la organización de mujeres, también soy presidenta de la organización de mujeres de la provincia de Paruro, estamos avanzando. Estamos avanzando. Pero sí, para eso también nosotros mismos, las mujeres mismas, debemos poner empeño. Nosotros nos vamos a llevar en alto estas experiencias que ustedes nos han dado a conocer, ¿no? Por ejemplo, de la situación de los señores presidentes que están toditos acá. Yo les felicito, les ruego que sigan hacia adelante y que siga fortaleciéndose estos eventos. Ustedes también, cuando tengan ¿cómo se llama? Así una pasantía, algo, lleguen a nuestro distrito o a nuestra provincia. Por favor, señores, quedamos muy agradecidos por la recepción. Gracias. Dicho evento se llevó gracias al apoyo del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y el Centro para el Desarrollo de los Pueblos, CEDEP-AILU, con el objetivo de conocer e intercambiar las experiencias de las organizaciones y comunidades de los pueblos quechua y aymara sobre el fortalecimiento de los derechos colectivos en defensa de su territorio y los recursos naturales en el marco de la autonomía y la libre determinación de los pueblos originarios. Bien, luego de haber visto este informe de este primer encuentro de intercambio de experiencias entre líderes de Paruro, Cusco y de Huacuyani, bueno, quechuas del Cusco y aymaras de Puno, ¿no? Interesante metodología que IDECA está comenzando a desarrollar, ¿no? El trabajo de intercambio de experiencias. Bien, ha sido un informe muy interesante. Bueno, ahora sí, hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. Diálogos llega a su punto final y nos encontramos la próxima semana, pero no sin antes recordar que mañana el tema de autoidentificación en los censos del año 2017 se va a desarrollar también en el programa de radio Hablemos de Nuestro Mundo a las 9:30 en Radio Pachamama. Así es que están cordialmente invitados para un poco seguir desarrollando este importante tema. De mi parte, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.